específicamente a uno de los panelistas y pues miembros de la Asociación de Amigos del País van a recibirlas, van a ver que no se repitan con otras y entonces me las van a ir pasando. Pero sí, va a haber esa oportunidad de preguntas, ustedes pueden ya ir elaborando las mismas para que se las dirijan a un panelista en especial. Pues bien, continuamos con el análisis de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y me voy a referir a una que también tuvo mucha cobertura mediática. Todas estas han tenido una cobertura enorme y han sido objeto de muchísimos comentarios. Bien, a la que me voy a referir es el expediente que se identifica como el 1539-2017, que fue un amparo promovido por Carlos Alberto Barrera Taracena y Orlando Blanco Lapola en contra del presidente de la República y se refería al nombramiento de los gobernadores departamentales. Voy a iniciar entonces con la ronda. Tienen 3 minutos para contestar y la pregunta dice así: ¿considera que la resolución de la Corte de Constitucionalidad invade las facultades propias del presidente de la República para designar y destituir a los gobernadores departamentales conforme a la Constitución Política de la República? Licenciada de Colmenares, tiene 3 minutos. Continuando con este interesante panel, ¿qué pasó en este caso? En este caso, el artículo 227 de la Constitución de la República dice que el gobierno de los departamentos está a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República y deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado, gozará de las mismas inmunidades, etcétera, etcétera. Pero lo interesante del artículo es debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el cual fue nombrado. Entonces, eso dice la Constitución. ¿Qué dice la ley del organismo ejecutivo? La ley del organismo ejecutivo, en el artículo 42, dice que el Ejecutivo regula lo relativo a los nombramientos y calidades de los gobernadores departamentales, titulares y suplentes, tomando en consideración, esto es lo bien importante, los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Dijo que en este caso se concede el amparo y dijo, sí, señor presidente, usted tiene la facultad de nombrar a sus gobernadores, pero respete lo que dice el artículo 42 de la ley del organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque una ley ordinaria, como es la ley del organismo ejecutivo, de alguna manera reglamenta o regula las calidades que tiene que tener la persona aspirante, en este caso al cargo de gobernador departamental, tomando en consideración la opinión de estos representantes no gubernamentales de los consejos de desarrollo. Yo estimo que la Corte, en esta primera aproximación a esta sentencia, actuó correctamente. Vamos a ver qué sucede con la segunda parte cuando ya menciona que dicta otra famosa sentencia estructural, no de la misma manera de la anterior, y dice para prevenir la repetición de una conducta recurrente en este caso. Esto era simplemente atingente a un gobernador, al gobernador creo que de Zacatepeques o de algún lado, no a todos los demás gobernadores. Ahí me quedo. Licenciado Quesada. Muchas gracias. Yo encuentro, bueno, hay una gran tradición en la Corte de Constitucionalidad de declaratorias de inconstitucionalidad, de leyes que imponen
más requisitos de los que establece la Constitución, estimándose que los requisitos que establece la Constitución que deben llenar los funcionarios que van a eventualmente ocupar un cargo son lo que se denomina numerus clausus, es decir, cerrado. Son los requisitos y ninguno otro adicional. Y si cumple esos requisitos, pues de cualquier fuente que exista, no solamente de los consejos ni de ningún otro tercero, de cualquier fuente que exista, tiene que examinarse esa elección. De manera tal que si lo que existe o lo que hay es una regulación inferior a nivel legislativo, una norma legislativa que impone otras cualidades, otros requisitos o diferente situación que la Constitución, mal se podría aplicar porque resulta siendo inconstitucional. Licenciado Molina Barrera. Lo primero que se me ocurre es la suspicacia de analizar quiénes son los amparistas. Entiendo que es un partido político que obviamente tiene intereses en los departamentos, con filiales y desarrollos en los consejos municipales, etcétera, y la importancia que para ellos puede haber de que sean elementos afines a ese partido político quien ocupe el cargo de gobernador. Y la otra que creo que es puramente constitucional es, y ahí abro un paréntesis diciendo que como sabemos hay distintas métodos de interpretación de las leyes y con la Constitución deberíamos de tener menos problema de poder interpretar una norma constitucional porque son muy claras, pero también si nos vamos al diario de sesiones de la Constituyente encontramos la finalidad, el objeto y el motivo por qué hicieron una norma. Es muy interesante. Invito a todos que en ratos desocupados lean el diario de sesiones. Y obviamente el gobernador es el representante directo del presidente en los departamentos. Tiene a cargo muchas circunstancias que son directamente identificables con la línea de gobierno del presidente de la República. Entonces es lógico que él tenga esa facultad constitucional de su nombramiento. Y lo que mencionaba la doña Carmen María, de lo que dice la ley del orden ejecutivo, también es una situación que hay que darle el valor digno, que es tomar en cuenta. O sea, no es un requisito dicho para ser gobernador, eso los cumplen las personas, supongo que las cumplían, los requisitos formales que dice la Constitución, pero no sabemos realmente, me cuesta definir si el presidente los tomó en cuenta, pero no los eligió. Y no los eligió porque pudo haber identificado que no eran afines a su línea de gobierno. Y entonces aquí es otra de las resoluciones, al igual de la que hablamos especialmente del organismo judicial, que considero que es una enorme invasión y una aberración el haberle quitado a los gobernadores sus representantes a la institución de la presidencia. Yo no hablo de la calidad del presidente actual, sino a la institución de la presidencia de la República, y en consecuencia también es una sentencia altamente criticable. Licenciado Ralón. Yo esta sentencia la analizo como un ejemplo más, si vamos viendo que la Corte se va extralimitando y tomando funciones que no le corresponden. Ya vimos una sentencia en donde le fija un plazo y ciertos contenidos al Congreso de la República para legislar. Ya vimos otra sentencia donde dice, a pesar de que estaban 13 magistrados para elegir al presidente del Poder Judicial, destituya o no reconozca esa elección y nombre otro. Vimos en la otra sentencia estructurada donde empieza a indicarle a órganos del Ejecutivo qué hacer, y acá vemos cómo ya se acerca la figura presidencial y le arrebata, a mi criterio, la facultad constitucional de designar y remover a la persona que él considere como gobernador departamental. El artículo 42 de la ley del organismo ejecutivo, cuando habla del nombramiento de gobernadores, dice
que serán nombrados por el presidente tomando en consideración los candidatos propuestos de los representantes no estatales de los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural. La Constitución Política de la República lo que indica es que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente, por lo que la ley no limita a que, digamos, no puede limitar la facultad constitucional y no hay en un rango constitucional que únicamente, como sí lo existe para otras funciones en donde de una terna, por ejemplo, que le llega para fiscal general, de esa terna tiene que elegir a alguien. En este caso no es así la normativa, es una facultad de que el presidente nombra o remueve o puede volver a nombrar a la persona que considere debe ser gobernador departamental, y lo que sí está pidiendo la ley es que tome en consideración las ternas propuestas. Recordemos que los sistemas de consejos de desarrollo urbano y rural tienen su asidero constitucional, su funcionamiento constitucional, tienen presupuesto, tienen su mecanismo de participación ciudadana, por lo que interpretar que por no haber designado a alguien de la terna de los consejos como que fuera vinculante, que solo de esos nombres se puede designar, a mi criterio es que una ley puede limitar una facultad constitucional del presidente, y no creo que el argumento de la Corte diciendo de que se limita la participación ciudadana sea lo suficientemente sólido, cuando precisamente los consejos de desarrollo urbano y rural tienen una amplia participación ciudadana, no solo para elegir y designar a los representantes, cómo se integran, sino manejo de presupuesto y toma de decisiones. Así que creo que es un caso en que se extralimita, que no es un buen precedente, pero vemos que es hacia un poder, el jefe del Poder Ejecutivo, y le limita una facultad constitucional. Gracias. Bien, ahora me voy a referir a otra de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Y este es el expediente, un amparo promovido por Álvaro Montenegro Muralles y Elvin Leonel Díaz Sánchez en contra del presidente de la República. La primera pregunta es: ¿considera que la Corte de Constitucionalidad se extralimitó ante la amenaza de que el presidente, como jefe de Estado y encargado de las relaciones internacionales del Estado, ejerciera una función reglamentada conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al decretar un amparo para que el presidente de la República no pudiera ejercer dicha función? Licenciada de Colmenares. En este caso particular, creo que hay que, como bien lo señala las preguntas, como están divididos los autos que se emitieron, porque no solo fue uno. En el primer caso, la Corte sí ha fallado en innumerables casos, y la jurisprudencia lo demuestra, que se ha usado el criterio cuando las circunstancias hacen aconsejable el otorgamiento del amparo ante la amenaza de una violación a un derecho fundamental. En este caso, la Corte, basándose en los artículos 149 y 144 de la Constitución, 9 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, y de una vez el 12 del acuerdo entre la ONU y el gobierno relativo al establecimiento de la CICIG, simplemente concedió el amparo provisional y ahí nos quedamos. Después viene la problemática de lo que sucedió después. Licenciado Quesada. Muchas gracias. Vamos a dividir esta resolución. Examinar el trámite de este amparo es importante porque es altamente irregular, pero dividamos la resolución de fondo en dos partes. La primera, que sí es correcta, que la Corte de Constitucionalidad haya otorgado un amparo provisional por el hecho de que la decisión del presidente de la República no estaba refrendada por la firma de ningún ministro
de Estado, como eventualmente lo tenía que hacer de acuerdo con la Constitución, que tiene que ir acompañado siempre de las firmas de los ministros o de alguno de ellos. Pero la segunda parte, que es entrar a imposibilitar al presidente de la República para que se declare non grato, para que se aplique el convenio celebrado entre el artículo 12 del convenio celebrado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, sí es un exceso, porque le impide al presidente al futuro poder decir o poder manifestar que es non grato a alguien que esté al frente de la CICIG. Le quita lo coloca en una posición extraña, en una especie de limbo jurídico, porque no es un funcionario que sea diplomático, cuando el mismo convenio sí regula esa posibilidad, y le limita al presidente las funciones que eventualmente le son absolutamente anejas a la presidencia de la República, como es manejar la diplomacia en Guatemala o las relaciones internacionales. Seguimos y ahondamos después. Licenciado Molina Barreto. Sí, yo creo que esto debe hacerse en varias etapas, el análisis. Y lo digo porque la crítica a una institución tan importante, a la Corte de Constitucionalidad, solo puede estar fundada en situaciones puramente jurídicas, especialmente procesales, y no por que nos caen bien malas gentes, credos, ideologías, raza o estatus económicos. Tiene que ser fundamentada. Aquí no venimos a criticar a una institución necesariamente, sino en este caso un procedimiento. Yo coincido con Ana María, el primer amparo que se otorga es a prevención. Ni siquiera tenían el informe del presidente, y así lo dictaron. Y así lo dice la ley de amparo, que cuando es un asunto que pueda causar un daño irreparable, debe suspenderse el acto reclamado. Y puede ser que después se dé cuenta uno que no había tal daño, no había nada, y se revoca, pero es lógico que a prevención de entrada se suspenda. Posteriormente vino el informe del presidente, entonces ya descubren lo que decía Pepe sobre la falta de la firma del ministro, que también ya algunos, me incluyo, lo había advertido y en una declaración de radio. Y aparte es el análisis político, si fue prudente o no prudente hacerlo, tampoco venimos a eso. El punto es que debemos de analizar todo el procedimiento que se dio, porque es correcto el amparo provisional, reciben los antecedentes, pero después, cuando se confirma el amparo provisional, dicho sea de paso, y bien importante, son votos siempre divididos, 3 contra 2. Quiere decir que en la secuela procesal, en el camino, puede cambiar esa tendencia, porque puede ser que alguien se enferme, no esté en el país, y la próxima puede ser 3-2 distinto, o 4-1. O sea, este expediente no se debió haber suspendido en amparo provisional. Tenía que llegar a sentencia, tenía que cumplirse todos los procesos de amparo para llegar finalmente a un convencimiento, y parece ser que por esa debilidad del número de votos a favor y en contra, mejor deciden suspenderlo definitivamente en el segundo día, lo cual sí viola flagrantemente la ley de amparo, y precisamente eso es lo que estamos aquí hablando, de esta crisis de justicia constitucional que nos tiene estos procedimientos inéditos, absolutamente ilegales, y nos hace pensar que hay algún otro tipo de agenda atrás de todo esto en esta institución. Licenciado Ralo. En este fallo considero que es un fallo de carácter político que tiene varias irregularidades técnicas. Empieza desde el planteamiento. Estamos refiriéndonos a la primera actuación, que es un amparo por la amenaza de que el presidente de la República ejercite la facultad que tiene como jefe de Estado
en el artículo 9 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. O sea, lo que está pidiendo en esa acción de amparo es que existe el riesgo de que el presidente de la República, que la Constitución lo reconoce, que es jefe de Estado y jefe de gobierno, ejercite una facultad que sí tiene, de acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. ¿Por qué voy yo a interponer un amparo donde quiero que la Corte le limite al presidente que ejercite una facultad que está reglamentada? O sea, ya el origen del amparo tiene una deficiencia técnica y es por la amenaza, no había ejercitado la facultad. El presidente de la República ejercita su facultad como jefe de Estado y lo sale anunciando en los medios a las 6 de la mañana y por lo tanto ya era un acto jurídico consumado en ese momento o un acto como jefe de Estado comunicado en ese momento. Y a mediodía, digamos, sale esa resolución cuando ya, en todo caso, si había un desacuerdo sobre el contenido, la forma, la manera o la legalidad de lo que el presidente había decidido, lo correcto era plantear un amparo impugnando esa decisión y como acto reclamado la actuación del presidente, pero la amenaza ya no existía porque lo que hizo el presidente es ejecutar y tomar una determinación reglamentada en la Convención de Viena en Relaciones Diplomáticas. Entonces a mí me parece que en la resolución indicar que como ya se tomó la decisión, porque así dice la resolución, ya se tomó la decisión, se ha consumado la amenaza, entonces suspendo. Creo que ahí ya no estamos en una situación de una posible amenaza, sino en todo caso quien quisiera impugnar tenía que impugnar el segundo acto que ocurrió después y que es cabal la segunda etapa en donde viene el Procurador de los Derechos Humanos e impugna esa decisión. Entonces veo que acá lo que se está impidiendo es al presidente tomar una decisión que sí tenía facultad de acuerdo a una convención internacional y más una interpretación de anticipación política que de criterios técnicos en la correcta aplicación del amparo. Bien, hay una segunda pregunta y esa pregunta se refería justamente a una parte que ya ustedes expresaron, así es que vamos a dar una segunda ronda por el hecho de que después se decreta el amparo por la amenaza. Entonces, a eso se refiere la segunda pregunta. Licenciada de Colmenares. Sí. Entonces viene el segundo amparo interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos cuando ya se había recibido el informe circunstanciado del presidente de la República, que era el elemento fundamental a analizar en el amparo. Coincido perfectamente con lo dicho por el licenciado Quesada en el sentido de que sí se necesitaba en este caso el refrendo ministerial en la decisión tomada por el presidente. ¿Qué base jurídica hay? El artículo 182, párrafo segundo y el artículo 194, inciso C, de la Constitución de la República. El primero dice que el presidente actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos, y el segundo, refrendar los decretos, acuerdos, etcétera, dictados por el presidente de la República para que tengan validez. La Corte agrega que al no existir el refrendo ministerial, también contenido en el artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo, y hay una opinión consultiva de la Corte sobre este mismo tema, y que se basó en indicar, aquí sí, que este amparo se otorga porque se está procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia por parte del presidente de la República. Hasta ahí creo que la cosa va bien. La aberración jurídica viene exactamente en la segunda parte de este amparo, cuando de una vez se suspende, deja el amparo en suspensión definitiva, el acto reclamado, y de una vez se suspende el trámite del amparo. Esto sí no había ocurrido anteriormente en la Corte de Constitucionalidad
y ese trámite de ese amparo se debería haber continuado, como ya lo explicó el licenciado Molina, debería de haberse continuado con ese amparo y no suspenderlo de esa forma como se hizo. Licenciado Quesada. Sí, es absolutamente irregular que exista una decisión definitiva en una resolución cuyo carácter es esencialmente provisional, hasta que su propio nombre lo indica, es un amparo provisional. La primera parte pues está bien, no llenó el requisito formal. Ahora, habría que preguntarse, ¿el amparo puede ser utilizado o no por un agente diplomático a quien se le ha declarado non grato y que el presidente tiene la facultad de hacerlo sin expresión de causa? ¿Cuál pudiera ser el agravio específico de hacerlo de esa manera? Y además los obligan a aplicar el artículo 12 del convenio entre CICIG y entre Naciones Unidas y Guatemala, cuando ese es un artículo para dirimir diferencias entre las partes que celebraron el convenio, es decir, Naciones Unidas y Guatemala. Esto es algo así como en una sociedad anónima, los accionistas están sujetos al arbitraje. No quiere decir que pueda venir el gerente general e invocar necesidad de arbitraje porque están siguiendo un proceso de despido laboral. Son dos procedimientos totalmente diferentes, regidos por leyes totalmente distintas. Entonces yo creo que la Corte, en favor específicamente del comisionado, y tiene razón Roberto, no importa el nombre, no importa la persona, forzó bastante sus resoluciones para darle una protección que era dudoso que la propia Corte de Constitucionalidad la tuviera que dar, porque está sujeto a leyes distintas, está sujeto a tratados y normas que están fuera de Guatemala en cierto sentido. Licenciado Molina ahora. Entrando un poco más de fondo, dando seguimiento a lo que dijo el licenciado Quesada, está precisamente el por qué aseguramos de que se debió haber continuado con el procedimiento hasta llegar a sentencia y poder explicar el motivo de otorgarlo o de negarlo, que pudo haber sido también por las razones ya sea de las corrientes propias de la Corte o por la integración. En este caso, aunque los que estamos aquí podamos estar en contra o a favor de que sí debería haber esa segunda firma, pues pareciera que hay precisamente dos formas de verlo y que pueda existir lo que se llama una antinomia entre el contenido del artículo 149, que dice que Guatemala regulará sus relaciones diplomáticas para entender de conformidad con las convenciones, prácticas, costumbres, o sea, lo deja un poco abierto, y ahí, si nos vamos a eso y vamos a ver convenciones, convenios, nunca hay una firma de ningún ministro. Incluso el convenio de la CICIG lo fue a firmar el ex vicepresidente Stein en Naciones Unidas, y no iba nadie con él. Ni era el presidente, y iba solo, y no tuvo ese rebelde. Y la otra, pues hablo de antinomia, el 182 que mencionaba Carmen María, que dice que debe firmarlo algunos de los ministros. Entonces, como que diera para los dos gustos, y precisamente por eso era necesario continuar y que finalmente en una sentencia se desarrollara técnica y académicamente y jurídicamente el resultado final. Y más aún, como dice Carmen María, suspenden el trámite del amparo y lo mandan a archivar. Y 2 meses después lo desarchivan para ejecutar con otra autoridad, no reclamar, y por otro acto que no era el motivo del amparo, que fue lo de la nota donde le recuerdan a él que no debe meterse en cosas de Licenciado Rolón. Quisiera tocar dos temas de fondo y
siguiendo un poco la secuencia, creo que la Corte de Constitucionalidad va más allá de sus facultades al declarar